Bienvenidos amigos, buenas noches a todos quienes se están conectando a nuestra transmisión. Estamos en el último programa, en el último domingo del 2020. Hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro querido amigo, el magíster Julio Pambabay, experto en ergonomía. Vamos a tratar sobre la ergonomía aplicada al diseño de los puestos de trabajo. Bienvenido, apreciado Julio. Muy amable, gracias Clever, buenas tardes, buenas noches con todos en Ecuador y toda América Latina. Un saludo grande, efusivo, especialmente en estas fiestas. Un abrazo especial, cariñoso para todos y cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias, mi querido amigo. Aprovechando la oportunidad, pues espero que hayan pasado unas excelentes Navidades y obviamente que este 2021 sea de paz, de unión, de prosperidad. Vamos a recuperarnos y vamos a salir adelante de esta pandemia. Muy bien, mi querido amigo Julio, coméntanos algo sobre ti, sobre tu experiencia. ¿Hace qué tiempo estás en el tema de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en el tema de ergonomía? Háblanos algo sobre ti para que nuestra teleaudiencia te conozca un poquito más. Muy gentil, gracias Clever. Mira, yo empiezo hace más de 32 años en la industria. Empiezo como ayudante de mecánica en una ensambladora de autos en el Ecuador. Empiezo a buscar cosas y desarrollar temas vinculados con sistemas de gestión. Al ir avanzando en la época aquella, alguno de mis jefes me dice, oye Julio, convendría que te dediques a estudiar. Tú no naciste para obrero. Por ahí me quedó la primera inquietud. Al parecer tenemos un inconveniente. Julio, estás... Ganar dinero, pero Sí, tú luego, más adelante, dediqué al tema de implementación como mecánico que era, a implementar sistemas de mecanizado automático. Soy un especialista en mecanizados de alta velocidad, especialista en corte y mecanizado por carburos de tuxteno especialmente, pero también manejo la línea de diamantes policristalinos. Esa es una de las facetas que no todo el mundo me conoce. Sin embargo, yo hice mucho tiempo esto. Tiempo dediqué a la industria petrolera y ahí me dediqué de lleno a montar sistemas de gestión. Yo para esto ya era una persona que estaba vinculada con los sistemas de calidad, especialmente, ¿no es cierto? Era miembro de uno de los comités de calidad, pero así poco a poco fui desarrollando mi pasión por la seguridad, la seguridad industrial, porque un día determinado me dicen, oye, Julio, necesitamos montar un sistema 9000. Pero de repente, ya para el 2010, bueno, 2008, 2009, el Ministerio del Trabajo decía que la gente que estamos haciendo seguridad y salud en el trabajo no podemos hacerlo si no tenemos maestría. Entonces, obligado por las circunstancias, entré a tomar una maestría en seguridad y salud en el trabajo. Soy de la primera promoción de la SEC. Desde entonces ya van acá casi 10 años. Me quedó la inquietud dentro del programa de la SEC, muy buenos amigos, muy buenos comentarios, pero ahí me quedó la inquietud de que la ergonomía tendría que ser algo más que solo aplicar uno o dos métodos que por el tiempo, por el tema eran importantes, y así que decidí tomar una maestría en ergonomía. Me fui para Concepción, para Chile, y tuve el gusto de graduarme en magíster en ergonomía en la Universidad de Concepción para el año 2014, y desde ahí estoy vinculado con los temas de seguridad, salud, ambiente, calidad y sobre todo el tema de ergonomía, que como vamos a hablar la noche de hoy, la ergonomía es múltiple, ¿no es cierto? Es multidisciplinaria, tiene varias características, y dentro de eso pues me vas a dar el privilegio de hablar de una de mis grandes pasiones, que es hablar del bienestar y la productividad. excelente. Desde el 2014 vienes haciendo el tema este de ergonomía ya Así como es, maestría, ya, porque me imagino que antes también ya lo como dominabas. maestría. Muy bien, Claro, en ese entonces fui de la primera gente que venía al Ecuador con un título de cuarto nivel reconocido por Cenecit dentro de las maestrías de ergonomía.
Muy bien, mi querido amigo. Este tema está tomando bastante importancia en este tiempo. Hablo del Ecuador porque ya en Europa, en Estados Unidos, el tema de ergonomía ya tiene bastante avance, bastantes estudios. Y aquí, obviamente, una de las preguntas que te vamos a hacer es, ¿existe algún estudio ergonómico en el Ecuador que se haya preocupado sobre los puestos de trabajo en el país? Bueno, desde siempre hay mucha gente que intenta esbozar estudios de trabajo, ¿no es cierto?, vinculados desde el diseño, desde el dimensionamiento del puesto de trabajo. La mala noticia es que desde la visión ergonómica normalmente se están olvidando de algunas de las disciplinas y algunas de las ciencias que se tiene que aplicar, porque normalmente dicen vamos a desarrollar, y por ahí va el primer tema, vamos a desarrollar un estudio postural de puesto de trabajo, pero se están olvidando de otros factores que están presentes en el puesto de trabajo. No solo es verle la postura, es decir, voy y tengo la cabeza girada, lateralizada, el tronco flexionado, el tronco extendido, no. Va más allá, y eso normalmente cuando aplicas un método no son la medida mejor para evaluar estos puestos de trabajo. Los estudios deberían ir desde más atrás, y desde ahí viene un concepto que vengo pregonando los últimos 10 años alrededor de buscar cómo estandarizar dimensionalmente al trabajador ecuatoriano. Julio, me Es decir, comentabas, eh, ¿cómo es el tema de la ergonomía? Coméntanos, ¿cuál es y, el concepto básico de la ergonomía? y nada que, bueno, así nos pasa a veces cuando sucede, ¿no? Sí es, así Pero es. decía, retomando, en Ecuador los estudios de siempre están buscando evaluar por un método, pero no están buscando de manera integral. ¿Por qué? Porque la ergonomía es una disciplina científica. Ahí viene la primera desmitificación. Todo el mundo dice la ergonomía es una ciencia y es falso. La ergonomía es una disciplina científica de carácter multidisciplinario. De repente, esto es lo que nos permite a todos lograr entonces hacer interacciones de lo que acaba de suceder ahorita. Hay una interacción entre el hombre, entre la máquina y el sistema. De repente, entonces, es necesario que el hombre pueda, ¿no es cierto?, disminuir las cargas físicas, mentales y psíquicas desde el individuo, y así adecuar productos, sistemas, puestos de trabajo a los entornos y a las características, y esto es lo importante, a las limitaciones y necesidades de los usuarios. Entonces, la ergonomía busca seguridad, confort, rendimiento global del sistema. Es decir, la ergonomía ya no simplemente se busca el mueble, la sillita, la mesa o el mouse. La ergonomía es multidisciplinar. Y por consiguiente, entonces, hablar de ergonomía es entender la multidisciplinaridad de la relación del sistema hombre-máquina-entorno. Perfecto. En definitiva, lo que nos acabas de decir es que la ergonomía es el análisis de todo el puesto de trabajo en forma general y no solamente limitarnos a la parte de un análisis de la silla o del escritorio. Muy bien. ¿Cómo está visto este momento en el Ecuador la ergonomía? ¿Existe alguna ley que esté vigente? ¿Qué es lo que estamos aplicando actualmente en el Ecuador? Bueno, como te comentaba, desde los estudios que muchos de los compañeros, muchos de los amigos están implementando, casi siempre van a atacar el factor postural. Sin embargo, se olvidan que en Ecuador hay más de 34 normas que están vigentes. Antes estaban cerca de 40, pero es importante hablar de la normativa legal porque existen varias normas que son INEN del Servicio Ecuatoriano de Normalización y que están vinculadas con ISO. Por consiguiente, por ejemplo, tendríamos que hablar de normas para evaluar el transporte manual de cargas. Por ejemplo, la INEN NTE INEN ISO 11228-1. Deberíamos tener claro la gente que estamos evaluando puestos de trabajo que para el manejo postural tendríamos que analizar bajo NT
INEN ISO 11226. Pero también si yo quiero manejar lo que es empuje o tracción de carga, entonces yo tengo que manejar ISO 11228-2, la TR 12295, ¿no es cierto? Son, como te digo, más de 34 normas, pero en el país algunos de nosotros nos hemos concentrado en ver estas que nos dan o nos sugieren la forma de cómo hacer las evaluaciones, pero nos hemos olvidado de reconocer una norma que es fundamental, que en ¿Cuál? el ¿Cuál es esa país norma? es la INEN ISO 6385. ¿De qué trata ¿Ya? esa norma, Julio? Esta norma nos ayuda a entender principios fundamentales de ergonomía y nos da las directrices básicas para el diseño del sistema de trabajo. Es decir, aquí está la guía básica con la cual nosotros podríamos trabajar. Ergonomistas, diseñadores, arquitectos, ingenieros, gente de seguridad y salud en el trabajo. Esta es la norma que deberíamos tenerla siempre a la mano. No nos olvidemos que también la norma nos lleva hacia 9241. La ISO 9241 es la norma que nos permite entender la relación entre el computador o la pantalla de visualización de datos con el trabajador, con el operador. Imagínate, toda esta cantidad de normas que existen en el país y que muchas de las veces por desconocimiento no se aplican los requisitos legales que ya están mandatorios de INEN. Ya hay un mandato legal, sino que casi siempre nos olvidamos de que, pero es que esto es una norma ISO y que es internacional. No, pero al rato que ya está en el Ecuador y que el Servicio Ecuatoriano de Normalización lo ha adaptado o ha aceptado esa norma como tal, se convierte para nosotros en un mandatorio. Sí, aparte de lo que dice la INE en ISO, obviamente el decreto ejecutivo 2393, las normas que están vigentes de aquí en el país, el Código de Trabajo, los acuerdos internacionales, te dicen que tienes que hacer gestión de prevención en los puestos de trabajo. Entonces, también es parte de la gestión esta el identificar los factores de riesgo ergonómico. Entonces, sí existe una normativa nacional e internacional que se debería aplicar. No sé qué opinas sobre el tema. Sabes que sí, pero aquí a lo mejor y peco de, de vanidoso o no quisiera, sino que aquí hay que invertirlo. Aquí hay que invertirlo porque normalmente nos han enseñado desde la universidad que tengo la pirámide kelseniana bajo la cual desarrollamos los requisitos legales. Pero para el tema ergonómico me atrevo a decir que deberíamos ir al revés. ¿Por qué? Porque acá está la parte práctica, aquí están las declaratorias, lo que debemos hacer, ¿ya? Entonces, si yo quiero cumplir para determinados puestos de trabajo y reconocer algo que es súper importante, que es el confort. Ojo, en seguridad y salud del trabajo se habla de 85 decibeles, por ejemplo, para ruido, ¿no es cierto? En 8 horas de exposición. Sin embargo, nosotros vamos a tener que hablar del confort. Y hablar del confort acústico es hablar de no más de 75 decibeles. ¿Ya? Entonces hay un mundo de diferencia entre una y otra cosa. Entonces yo voy a necesitar una norma técnica. Una norma técnica que me dé el método de ingeniería, el método con el cual yo voy a poder evaluar adecuadamente. Por ejemplo, vuelvo al tema, ¿no es cierto? En NTN ISO TR 12295 nos da pautas claras de cómo yo voy a tener que tener consideraciones para el manejo manual de carga. Y me dice ahí claramente que yo puedo tener la masa acumulada y la masa acumulada siempre y cuando yo no pase de 10 metros podría operar hasta 6,000 kilos. ¿Ya? Y es lo que dice la norma. Entonces, de repente, esa historia que el 2393 está mal escrito o que no está bien escrito o que solo podemos levantar 23 kilos, que conforme lo que dice el reglamento de construcción y obras civiles, hay que entenderlo en el contexto. ¿Ya? Sí, claro, podemos levantar 23 kilos, pero algo que es súper importante, el manejo manual de carga se da cada vez que usted está movilizando
más de 3 kilos. El Ah, manejo manual de carga se da cada vez que usted está movilizando más de 3 kilos. a partir de 3 A kilogramos, partir de 3. activamente. Muy bien, pero cuando tú haces, dicen, a ver, Julio, yo quisiera que me haga un estudio ergonómico de los puestos de trabajo. ¿Por dónde inicias? ¿Cuál es tu punto de partida para hacer ese estudio de evaluación de riesgos ergonómicos en una empresa? Bueno, normalmente yo arranco de hacer un checklist de verificación. Una de las herramientas que tenemos los profesionales de ingeniería es la observación, la otra es la verbalización y la otra tiene que ver con la verificación o las listas de verificación. Entonces yo arranco haciendo una verificación de cumplimientos y no cumplimientos. A partir de eso empiezo a describir entonces cuáles serían los cumplimientos o los incumplimientos que tiene el puesto de trabajo. Por ejemplo, de repente entonces voy a tener que medir temas de iluminación, pero también voy a tener que dimensionar el puesto de trabajo, y para dimensionar el puesto de trabajo, entonces yo al menos debería tener mi distancia de pantalla, de ubicación de pantalla, pero si la mesa es tan angostita y que al rato que estiro mi mano ya empujo la pantalla, entonces ya empiezan a aparecer los incumplimientos. Alguna vez me tocó evaluar un puesto de trabajo donde el trabajador continuamente pasaba gatas. Entonces, el incumplimiento es evidente. El trabajador tiene un riesgo ergonómico. ¿Por qué? Porque el hombre no está pensado para estar trabajando todo el día de rodillas, pues. Entonces ya empiezan a aparecer esos desviaciones con las cuales vamos a poder plantear. Ojo, pero también tenemos que estudiar el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque la norma, según definición, la definición de la ergonomía nos dice que tenemos que entender la carga de trabajo, y la carga de trabajo puede ser física, puede ser mental o puede ser psíquica o una combinación de las tres. Si veo que un jefe grita, dispone o obliga, ¿no es cierto? Entonces algo está mal en el sistema. Si es que el trabajador para realizar un movimiento tiene que flexionarse, estirarse, queda fuera de su alcance, ¿ya? Fuera de su alcance natural, entonces también algo está sucediendo. Y esos son los registros que nosotros vamos llevando para estudiar un puesto de trabajo. Y no simplemente tomar la foto, ponerle por rula o reba y ya está posturalmente hablado y me gané la plata. No, el estudio tiene que ser más integral. Ojo, hay una propuesta desde la investigación que data de hace varios años atrás, en la cual dicen, oye, la mayor parte de profesionales que quieren hacer evaluaciones se concentran con métodos y con aplicaciones estandarizadas vinculadas con sistemas actuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría ocupar un software, una aplicación, una app con la cual yo puedo ir determinando, pero técnicamente es mejor entender el trabajo, es mejor arrancar desde el estudio del trabajo. Y así podríamos determinar entonces si hay una carga física o una carga mental para poder evaluar convenientemente el puesto de trabajo. Muy bien, entonces la ergonomía te da la facilidad de ingresar a cualquier tipo de empresa porque hablemos que la ergonomía es transversal a todas Así las es, actividades de la institución. ¿Por dónde empezar? Porque muchas de las personas que están observándonos son trabajadores, son profesionales de seguridad y salud del trabajo, son empresarios, son directores de algunas instituciones. ¿Cómo empezar ese trabajo? Si es que te dicen, Julio, ¿por dónde empezamos a hacer este estudio ergonómico? ¿Por qué área de la empresa? O a través de lo que tú comentabas de las entrevistas, de la observación, de las listas de chequeo. Pero ¿por dónde inicias? ¿Cuál es el área más recomendable de iniciar el trabajo? ya una vez que hemos hecho una observación y hemos analizado el estudio de trabajo, entonces conviene ya empezar a hacer dimensionamiento del puesto de trabajo. Necesitamos ir checando que el puesto de trabajo esté vinculado con las dimensiones que tiene la población, y para eso vuelvo a una parte que se nos interrumpió, que es hablar de antropometría.
para nosotros es fundamental hacer análisis antropométrico para poder determinar si es que el puesto de trabajo está o no bajo las condiciones, es decir, que permita que el trabajador esté adecuado o adaptado al trabajo. Normalmente a nosotros nos sucede todo lo contrario. La empresa compró el mobiliario, la empresa invirtió en las mesas y le dijeron a Manuel o a José o a María, venga y trabaje. Pero nunca se fijaron que a lo mejor María es una mujer muy bajita que va a quedar colgada los piecitos en esa silla ergonómica que le compraron, que esa pantalla, ¿no es cierto?, va a ser muy pequeña, porque claro, José tiene que hacer diseño y claro, le dijeron tome una laptop de 11 pulgadas, le están dando transporte, movilidad, pero no le están dando confort visual para poder trabajar adecuadamente. Muchas empresas te venden, dice, equipo ergonómico, sillas ergonómicas, mesas ergonómicas, escritorios ergonómicos, y en la realidad no es así. Entonces, en definitiva, la ergonomía se trata de acoplar el puesto de trabajo al trabajador Trabajador. y no al contrario. ¿Quién dices tú? Lamentablemente muchos empresarios hacen las adquisiciones, no solamente, o sea, ven lo más barato en primer lugar, y segundo, no ven el diseño ergonómico. Entonces, siempre lo recomendable sería que antes de que hagan una compra de mobiliario, de sillas, de escritorios, por favor, conversen con su técnico de seguridad y salud en el trabajo, conversen con su médico, conversen con los trabajadores, déjense asesorar por gente que conoce el tema. No esperen a comprar y que luego digan, oiga, sí, lo que pasa es que a mí me vendieron como sillas ergonómicas, pero no han sido. En alguna ocasión, pues les comento, me invitaron a hacer un trabajo sobre mediciones. Y el momento que se estaban haciendo las mediciones de ruido, iluminación, el tema de ergonomía, se llegó a establecer que las sillas que habían adquirido no eran ergonómicas. Entonces, Julio, ¿cuáles son las consideraciones básicas que alguien debería tener, como por ejemplo para adquirir una silla que sea ergonómica o un escritorio que sea ergonómico? Bueno, realmente aquí hay que acuñar una frase de un gran maestro que tuvo la ergonomía que se llama Hal Hendrik. Hal Hendrik dice que la buena ergonomía es buena economía. ¿Por qué? Porque conviene, y si tú haces referencia a esto, conviene entender y escuchar al trabajador, su opinión. De hecho, si la organización ya dice que ha montado ISO 45000, por ejemplo, ¿no es cierto? Debería tener participación y consulta con los trabajadores. Una de las partes estas importantes de hacer participación y consulta con los trabajadores debería ser preguntarle, oye, ¿cómo está tu puesto de trabajo? ¿Qué necesitas para mejorar tu puesto de trabajo? ¿Ya? Y a partir de eso podríamos desarrollar lo que en macroergonomía se conoce como la ergonomía participativa. Los comités ergonómicos, otra de las cosas que a mí me encanta comentar es que el comité paritario tiene mucha voz, mucho que participar cuando dicen, oye, pero hay condiciones del puesto de trabajo que podríamos mejorar. Y a veces la opinión sabia del obrero podría ayudar a mejorar mucho el puesto de trabajo. Las buenas ideas de los trabajadores deberían ser escuchadas y no necesariamente terminar invirtiendo en algo muy costoso. Te pongo un ejemplo. Alguna vez en una de las compañías decíamos necesitamos reposapiés. Y entonces, pero reposapiés no vamos a comparar 130 reposapiés porque son 130 de oficina, pues. Es que no es moda. Es que tengo que adecuar a una, dos, en este caso fueron a 4 personas que no lograban asentar los pies sobre el suelo. Porque la silla ya, a pesar de hacer todo el movimiento de regulación, las trabajadoras en este caso eran muy pequeñas y por consiguiente necesitaban reposapié. No necesariamente terminar invirtiendo en algo muy... Entonces, conviene mucho en estudiar el puesto de trabajo, en dimensionar el puesto de trabajo, en entender
cómo es el proceso de trabajo para poder lograr dar una descripción rápida, sin olvidar de la participación y consulta con los trabajadores, de manera tal que podamos tener comités ergonómicos o lo que, como te decía, se denomina ergonomía participativa. Hay también una norma para hacer ergonomía participativa y especialmente para prevenir trastorno musculoesquelético. ¿Por qué? Porque nos dicen, oye, vamos a analizar los puestos de trabajo. Ya analizamos los puestos de trabajo, ya vimos los peligros, los riesgos, ya hemos identificado qué nos podría enfermar. Hacemos unas revisiones desde el área médica y ya tenemos unas preexistencias o descripciones de puestos de trabajo sobre los cuales habría que elaborar. Entonces, ahora sí, vamos a hacer una lluvia de ideas y un análisis con el cual podríamos empezar a arrancar ergonomía participativa. Una vez que identificamos el foco de atención para poder plantear lo que sería el programa de ergonomía participativa, entonces empezamos como cualquier sistema, planeamos, hacemos, verificamos y actuamos. Es decir, la ergonomía también cumple ese ciclo. Necesitamos planear qué vamos a hacer. Una vez que hemos planificado, ejecutamos. Y en esa ejecución deberíamos dejar indicadores. De paso, esto apoya a la mejora del sistema. De paso, esto nos ayuda a tener, ¿no es cierto?, mejor compromiso con el sistema de gestión. No es un sistema de cumplimiento, ¿no es cierto?, sino de cumplimiento legal. Esa es la famosa frase. A ver, me dicen algunos amigos que se cortó un poquito el audio. No sé si me confirman, ya estamos escuchando. La pregunta que yo le hacía a Julio es sobre la intervención, el apoyo que debe dar el Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo en las empresas que tienen más de 15 trabajadores y obviamente el delegado de Seguridad y Salud en donde tenemos menos de 15 trabajadores. Entonces, me confirman por favor si es que se está escuchando bien mientras seguimos analizando el tema. Algo más tenías que comentar, Julio. Sí, te decía, es importante entonces que el comité o el delegado esté pendiente de cumplir el ciclo. ¿Qué hemos planificado? Si hemos planificado y con una muy buena lluvia de ideas logramos capturar qué es lo que queremos resolver, entonces vamos, ejecutémoslo, pongámosle un presupuesto. Y aquí es fundamental el compromiso de la alta dirección. ¿Ya? Porque es fácil decir, yo quiero, ¿no es cierto?, celeste, pero el que quiere celeste que le cueste. Entonces, la alta dirección tiene que mostrar su compromiso con el sistema para decir, sí, efectivamente vamos a poner tanto de fondos. Julio, pero ¿qué gasta? O sea, ¿qué gana? ¿Qué gana el empresario cuando cambia los equipos, cuando compra implementos de oficina que sean ergonómicos? ¿Qué gana la empresa con eso? Mira qué bonito es este tema. Yo tengo detrás mío un puente, ¿sí? No sé, ustedes lo ven, un puente de San Francisco detrás mío, pero para mí esto representa lo que es la ergonomía. La ergonomía es un puente, ¿ya? El puente entre lo que el trabajador busca y la OIT dice que debemos dar trabajo decente, es decir, garantizar bienestar, ¿ya? Bienestar físico, mental, social, emocional, todo el bienestar, ¿no es cierto? El trabajo digno. Y en el otro lado de la orilla tiene que estar la productividad. Si yo logro mejorar el bienestar, la productividad va a alcanzarse. Y el señor gerente va a descubrir que la ergonomía ha sido buena. ¿Por qué? Porque con las mejoras podemos obtener mejores resultados. Yo hago un experimento con los chicos de la universidad bastante simpático. Les hago una prueba de esfuerzo, vamos midiendo frecuencia cardíaca, se empiezan a fatigar y ellos van llevando una productividad. En este caso van llenando unas marquitas, cuántas hacen por minuto. Resulta que les hacemos trabajar 3 minutos de forma continua, sin descanso, hágalo. Pero luego, ya que están agitados, que ya entendieron cómo es la mecánica, entonces vamos a hacer una actividad 1 minuto, pausa 1 minuto, 1 minuto trabaja, pausa 1 minuto, ¿ya? Y resulta que en la investigación normalmente la productividad se incrementa entre un 70 y un 80%.
No te estoy diciendo que vamos a trabajar 1 minuto y descansar 1 minuto. Lo que te estoy diciendo es que desde la visión ergonómica necesitamos desarrollar pausas que le permitan al trabajador recuperarse de la fatiga a fin de lograr incrementar la productividad. Indudablemente, entonces estamos hablando ya del campo de las pausas activas. Importantísimo, porque a veces dicen en las empresas, dicen, oye, ¿y para qué estar perdiendo el tiempo, entre comillas? ¿Para qué voy a perder el tiempo haciendo esas pausas activas? Tú acabas de decir que la pausa activa beneficia en la productividad. Así es, estimado Julio. Así es. ¿Por qué? Porque resulta que el trabajador no es hechura de carpintero, pues no, somos humanos y necesitamos recuperarnos de la fatiga. Por ahí hay unas ecuaciones famosas que tenemos que entender. Desde la parte de ingenieros tenemos que entender que la frecuencia cardíaca máxima del trabajo tendría que estar vinculado con el 40%, el 30 al 40% de la frecuencia máxima cardíaca teórica. ¿Sí? Y conforme más viejitos somos, menos efectivos seremos, pues. Pero resulta que el trabajador tiene que hacer pausas y también el profesional de salud tiene que reconocer la necesidad de que en el caso que el trabajador ya esté presentando dolencias, sepa exactamente cuál sería el tratamiento a darle. Me vas a permitir que aquí te comente una experiencia, ¿no es cierto? Sigue, por Una favor. empresa me contrata y me dice, oiga, ingeniero, tengo este problema, el trabajador está sufriendo síndrome de Kervarí. Buenazo, dije. Buenazo, ¿por qué? Porque resulta que usted ya dio diagnóstico, ya encontró, ¿cuál es el problema? Es que por eso le llamamos a usted para que evalúe el puesto de trabajo y nos dé el informe. Entonces déjenme conocer el puesto de trabajo. Efectivamente fuimos, analizamos, estuvimos revisando y resulta que este trabajador, ¿no es cierto?, llevaba más de 15 años haciendo exactamente lo mismo. Todos en esa sección habían ascendido, menos él. Todos tenían mejores condiciones de trabajo menos él. ¿Ya? Primera causa, loco, no. Primera causa que yo encontraba. 2, ya tiene el problema de que este trabajador está constantemente moviendo brazos. Y resulta que la señora o el profesional de la salud que le empieza a dar tratamiento para el síndrome Kervarin, le empieza a mover el brazo, le empieza a hacer esto. Y entonces, ¿a qué rato hacía pausas del trabajador? Si venía de la fisioterapia haciendo 1 hora de ejercicio o actividad física ya muscular, y venía al sitio de trabajo a trabajar en los mismos segmentos corporales otras 4 horas más. Le estábamos terminando de quemar. O sea, esas son las consideraciones que desde la visión ergonómica tenemos que tener. No solo es decir, yo le voy a dar una pausa. El ingeniero industrial tiene mucho que ver cómo compensa, ¿no es cierto? Y dentro de la ingeniería industrial dice, tenemos que revisar cuál es la holgura del trabajo que le podemos dar, para que en el tiempo estándar hayan pausas que nos permitan dar holguras al trabajador para que se recupere. Pero también el profesional de salud, y por eso es que tenemos que ser multidisciplinarios, tenemos que entender que el profesional de salud tiene que saber qué debe o qué es lo que hace el trabajador y qué no debería hacer. Por ejemplo, me parece cruel que vayamos a realizar levantamiento manual de carga, ¿no es cierto? Y que lo primero que sean estiramientos de cizalladura o hacer as. No, pues, o sea, ya estamos precargando el sistema antes de nada. Antes o sea, de iniciar. Vamos revisando bien el concepto de pausa activa, pausa compensativa y pausa. Muy bien, antes de cambiar de tema, mi querido Julio, vamos a hacer este momento una pausa de 45 segundos. No se nos vayan, amigos. Al regreso vamos a comenzar a saludar a quienes están en sintonía. Regresamos en 45 segundos, amigos.
Muy bien, amigos, regresamos nuevamente a nuestro programa sobre ergonomía en el diseño de puestos de trabajo. Hemos hecho un resumen de la importancia de la ergonomía en la empresa. Directamente, Julio nos comentaba que si tenemos un buen estudio ergonómico y lo aplicamos, esa inversión nos va a permitir que esa empresa aumente la productividad. Por otro lado, también había comentado la importancia del trabajo del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo al momento de ayudar, apoyar en la gestión de prevención de riesgos laborales desde el punto de vista ergonómico, porque acuérdense que el Comité de Seguridad también tiene varias funciones. Por ejemplo, la observación, las observaciones planificadas, ¿no es cierto? Ese es uno de los indicadores proactivos. El comité tiene que verificar, hacer inspecciones, vicios de las condiciones laborales y obviamente presentar sus recomendaciones. Adicional, pues el comité tiene que hacer esas demandas o requerimientos de seguridad cuando observa alguna situación, alguna condición subestándar, alguna iluminación que no esté adecuada, es que observa, no sé, huecos en el piso, pisos mojados, etcétera. Eso también es parte de la gestión del comité. Muy bien, Julio. Entonces, el programa de pausas activas es muy importante en la institución, como comentabas tú, pero desde tu experiencia, los empresarios, ¿cómo reciben ese programa de pausas activas? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Lo practican, no lo practican? Técnicamente tiene que ser medido. O sea, aquí los sistemas funcionan bien cuando hay cifras. Y yo no puedo decirle al trabajador y al empresario, ¿no es cierto? Parece que el trabajador está fatigado. Yo tengo que medir la fatiga. Y tenemos que medir la fatiga. Los ingenieros medimos fatiga a través de análisis de frecuencia cardíaca, por ejemplo. Y si excedo de 110 pulsaciones por minuto, yo sé que es una actividad que está extenuante, pero si además de eso yo tengo temperatura y voy y reviso, ¿no es cierto?, la carga metabólica que tengo, ¿no es cierto? Si yo voy y reviso 2393 y el artículo 54, si no me equivoco, y dice que la carga metabólica en el trabajo está vinculada si es ligera, moderada o pesada. Menos de 210 kilocalorías hora es ligera, entre 210 y 350 es moderada y mayor de 350 kilocalorías hora es pesada. Es lo que dice 2393. Una aplicación muy práctica para nosotros del punto de vista de ergonomía. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces los profesionales de seguridad y salud en el trabajo hemos hecho una evaluación de la carga física y de la frecuencia cardíaca para determinar si es que el trabajo no es pesado? ¿Ya? Entonces, necesitamos de justificar por qué tenemos que hacer cambios. Dentro de la experiencia, alguna vez también me plantearon eso, ¿no es cierto? Y el comité paritario tiene mucho que ver. Y el comité paritario tiene mucho que ver porque puede tener muy buenas ideas que tienen que ser sopesadas en función del concepto ergonómico. Un tema que a mí siempre me quedó claro es que cuando hay un buen compromiso de la gerencia porque se hagan bien las cosas, entonces las cosas suceden. Ahí es importantísimo lo que tú dices, el compromiso de la alta gerencia. Sí, yo me acuerdo que entonces solo así puede funcionar, porque yo puedo tener una declaración, ¿no es cierto?, de buenas intenciones y camino al infierno está lleno de buenas intenciones nomás. Así es. Bueno, entonces, y la política de seguridad y salud en el trabajo es una declaración, es una orientación, es un compromiso que hace la alta gerencia para cumplir y hacer prevención de riesgos laborales. No sé si ustedes, yo creo que todos los profesionales que hemos hecho un reglamento leen la dimensión de lo que está en la declaración de medios electrónicos. Así es. ¿O será que a mí siempre me preocupa, ¿no es cierto? Porque de repente va mi firma de por medio. Y ahí es cuando hago una reflexión para los compañeritos, aquellos que dicen, no, con tal de tener 5 o 10 reglamentos por mes, yo estoy feliz. Pero, oye, puedes ir preso. La responsabilidad. Sí, puedes ir preso. Y si no estás bien identificado y no has hecho bien tu trabajo, aquí no es la plata. Aquí son vidas. Estamos hablando de prevención de riesgos laborales y estamos hablando de prevención de vidas, de salvar vidas. Muy bien, vamos a hacer un saludo a todos quienes están conectados
Queridos amigos, la doctora Berta Camacho, saludos. Henry Tupiza está conectado desde Quito, dice. Patricia Fernanda Reyes, Córdoba, también está conectada. Carlos Bolívar Manzano Yepes, excelente. Saludos desde Ambato, dice Alexis Mac, también lo está viendo. Frank Rommel Duque, excelente. Julio Alberto Pambabay, gran aporte. Te mandan a saludar, Julio. Quesada Valle, Edgar Murillo, Párraga, no se escucha, compañeros, ya solucionamos el tema. Belén Ortiz, saludos. Fran Rommel, igualmente. Keila Soteldo lo está viendo desde Venezuela. Saludos, mi estimada amiga Keila. Edgar Murillo lo está viendo ya, dice solucionado el tema del audio. Dani Pazmiño, Arnulfo Quinatoa, Raúl Mena, Diana Salvatierra, Raúl Chuñir desde La Suay, Edgar Murillo, Iván Orozco, David Alejandro, Edgar Murillo nuevamente nos contesta. Excelente, Raúl. Marco Mañay, saludos, Marquito, buenas noches. Franklin Tigre también lo está observando. Belén Ortiz pregunta, ¿cuál sería la recomendación en la pausa activa para que gente que trabaja en el campo, personal que se encuentra sembrando y en una posición inclinada? ¿Qué opinas sobre la pregunta, estimado Julio? Bueno, la pregunta es muy pertinente. Alguna vez tuvimos que realizar una evaluación dentro de trabajadores agrícolas, ¿no es cierto? Que normalmente tienden a estar la espalda flexionada y que necesitan 3 componentes, desde mi visión. En ese entonces habíamos dicho, la primera, que tiene que de tiempo en tiempo asegurarse que el trabajador enderece. ¿Ya? La posición, primero la posición. Su posición bipedestante, ¿no es cierto? Ya. 2, tiene que tener suficiente rehidratación. ¿Sí? Perfecto. Si es trabajador de campo, tiene que tener suficiente rehidratación. Y 3, generar cultura en los trabajadores. Generar cultura para advertirle que el estar con la espalda flexionada más de 20 grados ya implica un riesgo ergonómico. Pero en este caso, Julio, en el caso, sí, en el caso, por ejemplo, Julio, de que sea un zafrero que tiene que estar dando machete y cortando la caña, ¿cuál sería la recomendación? Porque yo veo cambiar de maquinaria, o sea, o adquirir maquinaria de tal manera de que el trabajador no sufra las consecuencias de estar inclinado. Pero ¿cuál sería la recomendación ahí? El CDC tiene un librito que da de buenas recomendaciones ergonómicas. Por ejemplo, una de las cosas que siempre a mí me encantó es hacer una recomendación ergonómica vinculada para darle una palanca al trabajador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente que amarra en el sector de la construcción normalmente tiende a flexionar la espalda para hacer los amarres, ¿ya? Y hace este movimiento con el diablo, con el movimiento repetitivo. Sí, ya, pero con espalda flexionada. Lo mismo podemos hacer, pero con una extensión. Y ya no así. ¿Ya? Le hacemos una extensión. Uno de los trabajos que alguna vez me permitieron hacer es, en vez de tener la pala con el mango normal, que le obliga al trabajador a inclinarse, alarguémosle el palanca. La buena ergonomía es buena economía. Vuelvo a insistir en los temas de Hendrik. La señora Lolita que vende la ropa en El Ipiales, este ejemplo siempre lo ocupo, ¿no es cierto? ¿Cómo hace la adaptación de su herramienta, ¿no es cierto? Y de su puesto de trabajo, en el palo de una escoba pone un clavito y ya logró estirar la ropita para mostrar y alcanzó. O sea, son soluciones que se pueden hacer con extensiones. Alguna vez evalué un puesto de trabajo en un hotel de la ciudad de Quito y el movimiento era, pues pongámosle una mopa en el trapeador. Ya. Ahora, lo ideal sería mecanizarlo, pero también hay que tener conciencia de esto. Yo soy partícipe de que cada vez que una máquina quite el alimento a una familia, no debería ser ocupar la máquina. Sí, obviamente lo que tendríamos que hacer es ocupar herramientas que estén acorde a la actividad que vamos a realizar. Así es. Muy bien. Adecuar la herramienta. Perfecto. Muy bien. Gracias, Belén, por la pregunta. Fabián López, saludos cordiales. César Flores, saludos, César Flores desde Guayaquil. Excelente tema, dice. Felicitaciones. Jacqueline San Pedro, saludos.
Gracias, Jacqueline. ¿Desde dónde nos están saludando? Por favor, pónganos. Felicitaciones, excelente tema, dice la doctora Berta Camacho. Gracias, Berta. Excelente tema, saludos para Julio y para usted, Clever, Edgar Murillo. Excelente, Edgar, gracias. Pedro Vicente Pilataxi, un cordial saludo, querido amigo. Saludos, amigos, excelente tema que debe iniciarse con la identificación y evaluación de riesgos en el campo. Eso nos comenta. ¿Qué opinas sobre lo que dice Pedro Pilataxi? Pedrito, un abrazo a la distancia. Pedrito fue amigo, alumno hace varios años atrás y definitivamente, si voy a hacer una evaluación ergonómica a través de una fotografía, no voy a ver nada. Necesito conocer dónde las No, papas queman. no haces identificación de riesgos ergonómicos a control remoto. No se puede. Entonces hay que ir y constatar y ver. Y así a veces te puede quedar cosas. El otro día estuve haciendo una evaluación ergonómica en la Amazonía y anoté cosas y después revisé las grabaciones y dije, esto se me había quedado. Y esa es la ventaja de ahora tener medios digitales con las cuales uno puede ir anotando cosas, pero también uno pues revisa el material de audio video que ha guardado y dice, a ver, esto también no estuvo en el pendiente. Excelente, muy bien. Entonces, la identificación de esos peligros, de esos factores de riesgo es importante, pero vamos también al tema de capacitación. ¿Qué deberíamos hacer en temas de capacitación en la empresa luego de que ya identificamos, medimos y evaluamos estos riesgos ergonómicos? ¿Cómo es el tema de capacitación? Otro ejemplo que siempre te voy a comentar, amigo mío, es cómo levanta la mamá al bebé en casa. En la ¿Será mañana. que la capacitación para el manejo manual de cargas que le decían a la trabajadora, a ver, doble las piernas, acerque la carga al cuerpo, ¿no es cierto? Y levante con las piernas, pero llega a la casa y mi negro chiquitico lindo y se le fue la ergonomía a cualquier otro lado. Yo siempre molesto a mis estudiantes y digo, no sean vagos. Las damas no pueden levantar más de 15 kilos. Entonces, usted que es el macho troglodita, pecho peludo, lomo plateado, tenga la bondad, vaya y suba al tanque de gas. Y Y cargue el agua. como usted tiene que ayudarse de otra persona más, o sea, los dos hijos o el papá y el hijo deben ir y subir. Y esto no es machismo, ¿no? La ventaja de la ergonomía es que en la ergonomía hay que revisar condiciones para el hombre y para la mujer. No es que yo soy De joven tal vez, pero ya después de los 40, 50 años ya comienza a pero en la tener ergonomía las hay. consecuencias de la espalda, de dolores corporales. Esas son de las características individuales que hay que reconocer en la ergonomía. El hombre es hombre y la mujer es mujer. No le puedo exigir exactamente hacer lo mismo, por más que me digan, no, es que aquí hay igualdad. El trabajo decente busca también eso, dignificar el trabajo de la mujer, pero no le voy a sacrificar, ¿no es cierto?, su maternidad, su deseo de ser madre para que le levante pesos o que haga cosas que su naturaleza no lo puede hacer. Muy bien. Alexis Mac dice, saludos, buenas noches. ¿Qué recomendación para las actividades de mantenimiento automotriz con sobreesfuerzo físico? Ahí normalmente tengo un par de estudios vinculados con posturas mantenidas y casi siempre el mecánico tiende a abusar de posturas antiergonómicas, o sea, disergonómicas definitivamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno de los principales temas que hay que recordar cada vez que estamos nosotros hablando de trastorno musculoesquelético es que su cuerpo hace fuerza o usa fuerza, su cuerpo adopta posturas y en el caso mantiene posturas más de 4 segundos, dice la norma, ¿no es cierto? Su trabajo implica levantamiento manual o descenso manual de carga o transporte manual de carga. O usted empuja o a la carga y todos esos, ¿no es cierto? Más los movimientos repetitivos, todos esos son la génesis del trastorno musculoesquelético. Ahí se generan los Entonces, el problemas. mecánico automotriz por lo general va a estar haciendo con su cuerpo palanca, usando fuerza, ¿no es cierto? Con su cuerpo va a estar en una postura no adecuada, más de 4 segundos, ¿sí? Y por lo general
el trabajador, el mecánico, le encanta tener los brazos hacia arriba. Le encanta. ¿Por qué? Porque resulta que todo el mundo trabaja en la fosa y el elevador no le ha ayudado a mejorar la postura de trabajo. El elevador lo que hace es que el trabajador siga levantando el brazo. Así es. Ahora, de repente, ¿no es cierto? El mecánico no me va a decir dejar mentir. El mecánico tiene que acordarse que eso ya no es adecuado. Muy bien, César Flores nos dice, personal que realiza trabajos de estiva, ¿es bueno que realicen calentamiento de músculos? Sí, hay que hacer calistenia médicamente evaluada por profesional de salud o por profesional de fisioterapia. No le dejes que haga cualquiera porque, como te decía, no puede haber la columna desde la visión ergonómica, desde la visión de la salud, no está diseñada para hacer cizalladura. Y si le haces hacer estos movimientos que son calentamiento, entonces ya le estás precalentando a dañar la espalda. En definitiva, entonces Entonces, hay que hacer calentamiento, pero pero con con concepto ejercicios, claro, ¿no es cierto? con ¿De qué ejercicios que vamos a sean hacer? buenos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Y la persona que vaya a dar, y asocio con la pregunta anterior de capacitación, la persona que va a dar la voz de mando, el entrenamiento, debe estar entendida y ser competente. Algo que no nos debemos olvidar es que debe ser competente. ¿Qué es ser competente? Tiene que tener habilidades y destrezas para hacer eso. Perfecto, muy No bien. es que cualquier hijo de que hoy día te tocó por turno, dale paso al frente y no. Es. Muy bien, Marco Barahona dice, ¿sería bueno realizar el trabajo por turnos y cambios de personas para disminuir las consecuencias negativas? Genial. Genial. Uno de los temas importantes desde la visión de la ergonomía organizacional es que debemos ser polifuncionales. Y la polifuncionalidad nos da la capacidad de poder ir alternando o rotando por los diversos puestos de trabajo. Es que yo solo sé hacer esto. No, porque al rato que solo sabes hacer eso, entonces te quedaste ahí y el trabajo se te vuelve monótono y al rato que tienes monotonía, tienes carga mental de trabajo. Al cargo mental termina dañándote psicológicamente y enfermándote porque te fatigaste mentalmente. Muy bien, gracias, amigo. Daniel Hernández dice, excelentes saludos desde Guatemala. Saludos a todos los amigos que nos están escuchando y observando desde Guatemala. Muy bien, Cristian Gallegos, felicitaciones, saludos. Arturo Dávila lo está observando, Rita Alexandra Murillo también lo está observando. Muy bien, queridos amigos, vamos terminando ya el programa. Es importantísimo lo que nos acaba de decir nuestro amigo Julio. Antes de ir cerrando ya con las preguntas finales, pues les comento que próximo año vamos a iniciar una nueva temporada de este programa en donde vamos a tratar temas muy importantes. Uno de esos temas es, por ejemplo, cuáles son las conclusiones y cuáles son las enseñanzas que nos ha traído la pandemia. ¿Qué hemos aprendido como personas, como profesionales, como sociedad frente a esta pandemia de COVID-19? Ese es uno de los temas que vamos a abordar. Otro tema importantísimo también es sobre los sistemas de gestión. Vamos a abordar la importancia de la implementación de sistemas de gestión en este mundo 4.0. Vamos a analizar qué es el mundo 4.0, cómo vamos a hacer esos sistemas de gestión, cómo vamos a auditar esos sistemas de gestión. Muy bien, Julio. Excelente, se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Antes de que terminemos, pues quisiera preguntarte, ¿cuál es la clave? ¿Cuáles son las claves para hacer una verdadera evaluación de riesgos ergonómicos? Tú nos has mencionado algunas normas, algunas leyes internacionales, pero ¿cuál sería la clave para hacer un verdadero estudio ergonómico en un puesto de trabajo? Conocer las capacidades, las limitaciones del trabajador y cómo funciona el sistema. Es fundamental eso. Porque si tú no conoces, ¿no es cierto? Y vuelvo al tema de insistir que no puedo con una fotografía o como tú decías, de evaluar remotamente. Acabamos de terminar un curso internacional en el que estuvimos participando gente de Latinoamérica en un curso internacional y
vale la cuña comercial, sobre ergonomía post-pandemia, y hemos identificado que dentro de los temas importantes que tenemos que volver a insistir a lo largo de estos días es, oye, hagamos ergonomía participativa. Oye, acordémonos que el trabajador hizo algunas adecuaciones o adaptaciones de su puesto de trabajo que no eran las mejores, porque casi todos dicen, yo estoy haciendo teletrabajo, y acuérdense que eso no es teletrabajo. Usted está trabajando remotamente, que es distinto. O les llamaban también teletrabajo emergente, Sí, que ¿no es es cierto? Pero diferente al no teletrabajo porque normal. usted está poniendo en la computadora, el internet, y lo que pasó hace rato, se nos fue la señal, ¿no es cierto? Estamos sujetos a. Entonces, post pandemia o desde esta visión de la ergonomía para el futuro es, oye, vamos adecuando mejor los puestos de trabajo a las necesidades, a las limitaciones, a las capacidades individuales. No olvidemos que el sistema hombre-máquina-entorno está presente en toda actividad, y por consiguiente la ergonomía va a estar siempre presente, sea ayudando al trabajador, sea implementando o sea identificando factores de riesgo vinculados con las posturas que por lo general son lo que se les conoce como el enemigo silencioso. Tú acabas de Porque el hablar, trastorno Julio. musculoesquelético a la larga, cuando ya eres viejito, va a aparecer. Así es. Ahora de joven no lo vas a sentir, Tú pero acabas ya de hablar cuando... de este tema importantísimo del teletrabajo. ¿Cómo medir cómo evaluar esas condiciones laborales en teletrabajo? ¿Sabes qué? Yo hice hace unos años atrás, debe ser unos 3, 4 años atrás, un trabajo de teletrabajo a pedido de una importante compañía internacional, y yo tuve dos conclusiones buenas. La primera es que el teletrabajo beneficiaba a ciertos trabajadores. ¿Por qué? Porque podía, como madre, atender el desayuno, atender la casa, atender, pero también había un tema que a mí me quedó hondamente preocupado, y es que la falta de relación, de interacción social, también deprimía a trabajadores. Eran los dos polos opuestos. La empresa estaba en el polo industrial de Pintag, y la señora vivía en la mitad del mundo, entonces eran 4 horas de ida y vuelta, pues entonces se le iba toda la vida. Tenía que salir 5 de la mañana de la casa y llegar 9 de la noche, entonces ya no veía a los cachorros. Entonces trabajar desde la casa era belleza para la señora, ¿no es cierto? Porque podía hacer las pausas y todo lo demás. Pero en cambio había gente que en la casa, solitos, se volvían locos, textual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si hay falta de contacto familiar, falta de interacción Con los social, compañeros. los deprimía y se enfermaban fácilmente. Muy bien, justamente al final, y gracias a todos los amigos que están preguntando, haciendo sus preguntas en el Facebook. Milion Rivadeneira dice, excelente charla, saludos amigos. Edgar Murillo nos va a decir algo importantísimo, que esto es un mito en la ergonomía. Antes de hacer la pregunta, también quiero saludar a Alex Freire, Roberto Yuquilema, Juan Pablo Yuquilema, que nos están viendo. Edgar Murillo te pregunta, dice, ¿qué piensa usted sobre las fajas que utilizan los trabajadores para levantar cargas? ¿Las recomendaría? Bueno, hicimos hace 2 años atrás, sí, 2 años atrás, el Congreso de Ergonomía de la Sociedad Ecuatoriana de Ergonomía, y ahí ya dijimos algo que venían investigando, y voy a alertar ahí. Por ejemplo, te dicen, vamos a poner pads ergonómicos para que la superficie sea blanda y baje la carga de trabajo, y la compañera de la asociación mostraba con estudios técnicos, científicos, que pasada la hora de estar de pie, no hay pad que sirva. Lo mismo va a hacer con las famosas fajas. Las fajas lumbares siempre serán un mito, ¿ya? Siempre serán un mito, salvo, y ahí sí el profesional de salud tendría que recomendar hacer una faja determinada para una aplicación, pero a través de ortopedia. Ojo, yo no lo determino, yo soy ingeniero. El que determina es el médico con la ayuda del ortopedista, cuando sí es obligatorio que ese trabajador use una faja lumbar. Pero acordémonos de algo, el levantador de pesas se faja. Una vez que terminó El la esfuerzo. pesa, se Esfuerzo. suelta.
Entonces, no pasa con la faja todo el tiempo. Entonces, asocio yo eso y a veces bromeo, ¿no es cierto?, con los chicos o las chicas y digo, ¿y las chicas que todo el día usan faja? Estos músculos que están aquí se le van a volver tan vagos que de repente se saca la faja y todo se chorrea. Lipo. Bueno, no, y hay otra cosa también, Julio, que cuando tú te pones la faja, creo que tienes un sentimiento de falsa seguridad. Sí, 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 Y eso te eso digo. puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque el trabajador puede asumir que la faja le hace más poderoso o le hace más fuerte y puede seguir levantando pesos que no Y están no, acorde a lo que dice la norma. y como te digo, no, es mito, totalmente mito. La faja lumbar, sí y solo sí, sea por prescripción médica y como apoyo o como ayuda desde un punto de vista ortopédico. No, no las famosas fajas lumbares como equipo de protección personal, no, negado, cero, Muy bien, entonces eso no recomendarías. Muy bien. no. Marco Mañay dice, ¿cómo se evalúa ambientes térmicos fríos? ¿Existe alguna normativa para eso? Sí, claro, claro, hay que buscar evaluar el estrés térmico y en el caso del estrés térmico tenemos que evaluar, por ejemplo, en condiciones de trabajadores que están manipulando cárnicos o mariscos, hay que evaluar estrés térmico y luego pues determinar que el trabajo a baja temperatura también tiene sus problemas. Acordémonos que o por temperatura alta o por temperatura muy baja, en los dos casos hay riesgo ergonómico. Efectivamente, y si no puedes corregir eso en la fuente, pues obviamente tienes que hacer la Quedar jerarquía de controles, ¿no es cierto? Sí, arrancar con jerarquía de control del riesgo y en algunos casos, pues tienes que definitivamente hacer unas adecuaciones. Nosotros hicimos un trabajo alguna vez yo trabajaba en el sector petrolero y tuvimos una operación en Neuquén y nuestros trabajadores tenían que ajustar unos tornillos, pero los tornillos eran de 5 milímetros, o sea, de un cuarto de pulgada, ¿no es cierto? Muy pequeñitos. Y los trabajadores con el guante térmico ya no podían hacer el ajuste. Entonces nos tocó cambiar todo. Cambiamos mango magnetizado, herramienta magnetizada para que el trabajador únicamente sin sacarse el guante pueda hacer el movimiento. Muy bien, ¿Sí? en todo caso, recuerden, jerarquía de controles. Así En es. la fuente, medio de transmisión y finalmente, siendo lo más importante, el equipo de protección al trabajador. Estamos hablando, si es que existe mucho frío, pues una chompita o ropa abrigada. La Eh, ropa adecuada, así es. Daniel Hernández te pregunta, ¿qué métodos de evaluación ergonómica recomiendas? La pena es que no estuvo al inicio o esa parte se cortó. No, no hay métodos de ergonomía que yo recomiende. La ergonomía no es métodos. Ojo, Ya. la ergonomía es cumplimientos legales. Entonces, si usted va a evaluar, haga reba, rula, OWASP, no me dijo nada y no es que esté en contra de los métodos, aclaro. Sin embargo, y si yo no apliqué bien 11228 raya 1 y no reconozco todas las características, mal puedo decir que estoy haciendo la ecuación de Nash, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no es el método. Eso te comentaba durante el año 2015, se volvió a correr una encuesta de cuáles son los métodos que más ocupan los profesionales de la ergonomía. Y resulta que en el handbook de la ergonomía, un librito de 1600, 1700 páginas, tienes más de 500 métodos y para ser un profesional de ergonomía al menos debes dominar 100 de estos. Entonces, no es el método, ¿ya? No es el método, sí es el reconocer que hay requisitos que se deben cumplir. Perfecto. El método no, en definitiva, el método es el camino Sí, para lograr un fin. así O es. sea, el No, método, sí, entonces puedes dejar evaluado por REVA, por RULA, por OWASP, por cualquiera de los que conocemos, ¿cierto? Por ejemplo, OCRA está reconocida por 11228 raya 3. Ya, listo. Pero habrá otras cosas que las tenemos que revisar legalmente, como te decía, a través del metabolismo, por ejemplo, que está en 2393 y que casi nadie se acuerda que hay esa disposición. En 2393 nosotros tenemos que revisar la carga metabólica y cómo trabajo con carga metabólica, entonces yo tengo que acordarme que el metabolismo basal más el metabolismo de la actividad por el tiempo de la actividad dividido por el tiempo total de la actividad me da el metabolismo total de la tarea.
Y yo entonces tengo que comparar algunos factores y no simplemente decir, es postural. Muy bien, en definitiva, y complementando lo que tú dices, para contestar a Daniel Hernández, el método que vayas a utilizar dependerá del tipo de evaluación que quieras hacer. En definitiva, lo que te ayuda el método es el seguir paso a paso, el medir, ¿cierto? Y el evaluar qué es lo que está pasando con ese puesto de trabajo. En definitiva, Julio, yo te agradezco mucho por tu tiempo. Estamos sobre las 8:25 de la noche. No sé, por favor, ayúdanos con tus redes sociales. ¿En dónde te pueden ubicar, Julio? Bueno, me pones ahí difícil. La parte comercial es técnico @ergoexa.com. Eh, la compañía con la cual yo estoy trabajando actualmente es Ergonomía Ecuador, Ergoexa SA, de la cual soy el director técnico y somos un grupo de profesionales que estamos trabajando en temas ergonómicos. Nosotros no nos metemos en temas que no sean ergonomía, no vamos, sino, por ejemplo, a evaluar ergonómicamente puestos de trabajo. Ya no nos pidas evaluaciones, matrices de riesgo. No digo que eso no sea importante, claro, no, pero nosotros estamos destinados a hacer trabajo de ergonomía. Perfecto, Y ahí nos especializados en temas ubicas. de ergonomía. Nosotros nos entramos en el tema que de repente tenemos que ocupar sonómetro, luxómetro, dosímetro, pues ya es otra cosa. Que de repente tenemos que correr unas encuestas y hacer unos test, ya es otra cosa, pero no es exclusivamente que vamos a buscar, ¿no es cierto?, que lo que nos venga a río revuelto. Nosotros estamos concentrados en hacer el tema de ergonomía y ahí estamos. EXA es la compañía con la que yo trabajo y normalmente en los temas de investigación a través de las universidades con las cuales presto mis servicios de docencia universitaria, con los cuales siempre estaré listo y dispuesto a aplicar investigación. Julio, ¿qué recomiendas tú a las autoridades en el tema ergonómico? ¿Me das 30 segundos más para Sí, hablar de esto? sí, Porque esto es crucial. La ergonomía, por ejemplo, hemos dicho que hay más de 30 y pico de normas incluidas, pero están incluidas sin ningún criterio. Por ejemplo, 6385 en el Ecuador está vigente la versión anterior, la versión 2004, pero ya hay una actualización versión 2016, por ejemplo. Entonces, es importante que la autoridad de control también haga ergonomía participativa. ¿Ya? Que nos pregunte a los profesionales de ergonomía que habemos en el país, ¿no es cierto?, que nos permitan apoyarles en los trabajos de ergonomía y de acentuar normas, porque, por ejemplo, nosotros tenemos 9241, pero tenemos solo una parte y la parte central, el tema 2, no ha sido topado. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, 11228, raya 1, raya 2, raya 3, pero eso no está actualizado con 2393. ¿Ya? Entonces es importante que podamos ir legislando y adecuando. Y yo algo más, y con esto termino. Es muy fácil determinar el médico, ¿no es cierto? Y no es que quiero criticar a los colegas médicos, ¿no es cierto? Sino que es muy fácil decir aquí hay una lesión, pero ¿alguna vez usted, compañero médico profesional de seguridad y salud en el trabajo, con la maestría que usted tiene, le hizo una evaluación al trabajador? ¿Hizo una valoración? ¿Cómo sabe que este trabajador tenía esta capacidad de hacer fuerza y una vez que viene desde la lesión o viene recuperado ya, recuperó realmente lo que hacía antes? ¿Sí? Entonces, ahí vienen temas que son súper cruciales. No es simplemente reintégrese al puesto de trabajo, sino que realmente hubo una valoración que nos permite decir, efectivamente, después de la incapacidad, hubo una recuperación al 100%, al 70%, al 30%. Con eso podríamos validar también 513. Esa creo que es fundamental la recomendación de la ergonomía.
La ergonomía tiene que entrar en la legislación ya. Así Es es. urgente. Julio, aquí en el país no existe un estudio serio de la parte de antropometría. Lo que yo recomiendo inicialmente es, y en eso estamos conversando la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el Ministerio de Salud Pública, con el IES y con el Ministerio de Trabajo. Porque si no tenemos esos estudios antropométricos, ¿cómo podemos gestionar la parte ergonómica en el país? O sea, es absurdo. Entonces, deberíamos partir de una base, de un estudio serio que se haga a nivel nacional, porque aquí acuérdate que podemos tener información ergonómica de otros países, de Europa, de Estados Unidos, pero ecuatoriana no existe. No. Adicional a esto, recomendaciones puntuales. Actualicemos la normativa. Tenemos normas de hace 40 años, más de 40 años. Es importantísimo que nuestras autoridades nos apoyen en actualizar la normativa que se encuentra en el país. Muy bien, mi querido amigo Julio, agradeciéndote nuevamente. Danos un mensaje final positivo eh, desde tu punto de vista. Bueno, primero agradecerte por el tiempo, el generoso tiempo que has tenido tú para invitarme a tu programa. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado también. Un abrazo fuerte, unas felices fiestas, un buen año. Pero también hay que tener un tema aquí claro. Y recordemos que necesitamos que la autoridad de control se vaya desarrollando legislación. Estamos muy quedados en legislación de temas de ergonomía. No porque no queramos aplicarla, sino porque el país se ha dedicado a las pugnas, ¿no es cierto? Entonces, asocio con lo que tú dices y con esto termino. Tan importante es la antropometría porque si no, ¿cómo diseño el equipo de protección personal? ¿Cómo diseño el guante, la gafa, el zapato, la ropa y todo eso? Efectivamente. Y eso podría impulsar a la industria nacional. Ojo, nosotros debemos desarrollar industria. Y tú habías mencionado que la industria 4.0 se nos viene por delante y te felicito, pero si cada vez que salimos a un feriado nos vamos a comprar en Colombia y no compramos en el Ecuador, entonces lo terminamos de cerrar a la industria nacional. Esa es mi reflexión final, amigo, también. Por favor, si tienes un amigo que vende algo, cómprale. Si este amigo te da un servicio, adquiérelo, ¿ya? Ayúdalo, apóyalo, porque es la manera como salimos todos por delante. Si no, caso contrario, el país se viene y nos vamos para abajo todos. Un abrazo grande a la distancia, un abrazo fuerte, cariñoso para todos los que nos han escuchado. Siempre a las órdenes, su amigo y servidor. Muchas gracias, mi querido Julio. Y a todos quienes siguen domingo a domingo nuestro programa, pues mi aliento, mi fortaleza les envío a través de este programa. Sé que esta pandemia nos ha golpeado. Han fallecido amigos, familiares. Sé que esta pandemia nos ha golpeado en la parte económica. Muchos tenemos deudas, no podemos sacar adelante nuestros emprendimientos, pero recuerden que todo es pasajero. Y después de la tormenta viene la calma. Después de la noche viene el día. Y obviamente el sol sale para todos. No nos desesperemos, amigos. Cuida a tu familia, cuídate tú mismo. En estas fiestas de fin de año, por favor, no hagas cosas innecesarias. Permanece en tu casa, con tu familia. Festeja el año nuevo con mucha actitud positiva. Por favor, cuida a tus viejitos, cuida a tus hijos, a tus nietos, cuida a tu esposa, porque realmente unidos, solamente lo que hagamos unidos nos va a servir para que salgamos adelante y salgamos triunfadores de esta pandemia. Mis queridos amigos, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche. Para mí siempre es un privilegio el compartir con ustedes estos espacios. Por favor, dejen sus comentarios si desean algún programa específico. Recuerden que yo les leo siempre todos los comentarios que ustedes dejan, yo les leo. Si desean revisar el programa, recuerden que ya el día de mañana va a estar este programa editado. Va a estar en la página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Ustedes entran a Clever Fabián Parra Bonilla, raya IPS, y ustedes van a encontrar el video editado de este programa.
Muchas gracias a todos y nuevamente muchas gracias, mi querido Julio. Un abrazo inmenso a la distancia. Feliz año nuevo. Éxitos en el año venidero.